Hola amigos, yo soy su amiga Jessica La Kika Chávez, 2 veces campeona mundial y campeona diamante del Consejo Mundial de Boxeo y nuevo miembro del Salón de la Fama 2025 de Canastota, Nueva York. Jessica La Kika Chávez, boxeadora mexiquense de Catepec. ¿Cuántos más de Catepec vamos a tener aquí? ¿Cuántos más? ¿Cuánta gente talentosa hay en Catepec? Sí, muchísima, es grandísimo también el municipio. Y bueno, campeona mundial en 2 categorías y por la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Campeona de diamante también. Sí, así es. El cinturón que te dije, tómame una foto, y no quisiste ahí tomarme la foto. Lo van a ver ahí atrás de Kika en el video. Pero Integrante del Salón de la Fama recientemente Sí. en este año. Recordad que solamente hay 3 mujeres mexicanas en el que salón forman parte del Salón de la Fama. y la Kika Chávez es una de ellas. Platicamos también en el gimnasio Romanza, que es un ícono del boxeo. Ahí tuvo pues lugar muchísimos entrenamientos del Dinamita Márquez, y también me contaba sobre un récord Guinness, ¿no? O sea, el récord Guinness que tiene Nacho Bernstein, que es el entrenador del gimnasio, que tiene a la mayor cantidad de pupilos campeones del mundo, ¿no? Considerado Nacho uno de los mejores entrenadores de la historia del boxeo. Y pues vimos un poquito del entrenamiento de Kika Chávez, un poquito de cómo se mueve, cómo se desenvuelven los tiempos, Sí. los momentos. Nos platicó sobre su próxima pelea. Entonces vamos a conocer su historia. Vamos a conocerla. Y bueno, yo vengo de Catepec, Estado de México, de la colonia Ejército del Trabajo 1. Me recuerdo como una niña intrépida, siempre soñadora, siempre quise ser boxeadora, siempre en mi mente estaba desde que yo jugaba en ser campeona mundial. Y me recuerdo elogiando siempre a mi papá, que fue peleador, fue campeón del mundo también, y él fue mi inspiración. Él y mi hermano fueron esa armonía perfecta en mí para decidir que yo quería boxear. En mi hogar, en mi núcleo familiar, comimos box, cenamos box, desayunamos boxeo, crecimos con el boxeo, vestimos con el boxeo, estudiamos con el boxeo. Y una característica principal en la familia es que mi padre no simplemente nos dio de comer a través del boxeo, sino que nos enseñó a amar este deporte, nos enseñó a amar el boxeo, no como nuestra herramienta de trabajo, como nuestra forma de vida, sino como un miembro más de la familia al cual había que amar y respetar. Bueno, Javi, como en cualquier deporte de contacto, y en general yo diría cualquier deporte, se cree que las mujeres no están hechas para eso, ni para verlo, ni para que les guste, ni para practicarlo, y a Kika le tocó sufrir pues esto. Sí, su papá al principio, cómo se negaba a entrenarla, ya que él era campeón mundial también. Sí. Su hermano, ella que veía, su hermano es mayor que Kika. Nos cuenta que incluso había como favoritismo en este aspecto, ¿no? De a su hermano sí lo entrenaba, pero a Kika era como no. Pues al papá veía más al hijo, y pues, Kika al final de cuentas, sí existe, ¿no? De repente ese como celito de también querer el reconocimiento y decir, yo también puedo, ¿no? Que su papá no la dejaba, su mamá es la que impulsa que su papá pues, sí la entrene, la lleve a practicar boxeo y pues que comience su preparación desde muy niña, ¿no? Que le empezó a gustar Kika los golpes. Sí, nos contaba por ahí también Jessica que tuvieron ahí como problemas, ¿no? Su mamá y su papá, por justo esto de pues de que no la querían entrenar y todo, pero al final parece que pues el señor se vio quién tenía los pantalones en esa relación, ¿no? Porque el señor pues terminó cediendo y entrenando a Kika Chávez. Pues sí, más de 150 peleas nos decía que Sí. la entrenó en amateur hasta que ya va con Don Nacho. Pero si quieres que nos platique un poquito más, Kika, de eso. ¿Cómo fue nuestros inicios? ¿Cómo empezó su preparación? Lo difícil que es que te entrene tu papá. Aparte, Y ¿no? después lo difícil de llegar, pues con estos mismos prejuicios de ser mujer y todo eso, con un ícono del boxeo como Don Nacho Beristain, ¿no? Entonces vamos a ver. Ese día seguí entrenando, mi papá me hizo una formación deportiva amateur
más de, no lo puedo recordar, pero sí fueron más de 150 peleas más con mi papá. Estuvimos desde los 10 hasta los 17 años, casi 18, que fue cuando me debuto en el boxeo amateur con mi papá. Y la verdad es que viví momentos, se podría decir románticos con el boxeo, porque en realidad siempre tuve ese, no te quiero aquí, pero perteneces aquí, ¿me entiendes? O sea, ese romanticismo de la gente diciéndome no, pero el boxeo atrayéndome a esto es lo que tienes que hacer, esto es para lo que naciste. Entonces, aunque siempre tuve adversidades hasta con mi papá, porque él también no me quiso entrenar, en su momento no me quería entrenar, me mandaba a jugar muñecas y a que cuidara a mi mamá. Entonces, cuando yo le digo a mi mamá, mi papá me dijo que me viniera a jugar con mis muñecas y que te viniera a cuidar, y mi mamá se molestó muchísimo. Y entonces me acuerdo en esa ocasión que hubo una pelea, una discusión familiar por esa situación, porque mi mamá le decía que cómo se atrevía a decirme eso, cómo te atreves a decirle eso a tu propia hija, ¿no? Entonces, en fin de que la apoyes, la inspires, la motives y la prepares, le estás negando lo que a otras personas sí le das. Y fue ahí cuando mi papá realmente también decidió entrenarme y empezó mi carrera amateur. Cuando yo voy al profesional, yo ya harta de esta pues lucha constante, porque era una lucha con mi papá. La verdad, fue muy pesado, y hoy le agradezco a mi padre, la verdad, la disciplina que forjó en mí, porque soy lo que soy, porque él me enseñó a ser quien soy. Él me enseñó a levantarme temprano, sin excusas, y me acuerdo que cuando corría, yo corría tan lento que él me decía, ¿vienes a correr o a caminar? Y él iba atrás de mí, me aventaba, y me decía, oh, oh, y recuerdo aún esas palabras gritándome atrás de mí, aventándome. Y hoy en día cuando corro y corro con esa motivación y con esas ganas, recuerdo perfecto que son las ganas que mi papá tenía que yo tuviera, ¿no? Que siempre buscó sacar esa mejor versión de mí. Y esa mejor versión de mí siempre la sacó mi papá. A través del enojo o a través de los regaños, pero él siempre buscó que fuera lo mejor o que diera lo mejor de mí. Y cuando vengo al profesional, pues ya vengo acá con Don Nacho, y pues esa fue otra historia, porque también no me quería entrenar, me negó la entrada, no me la negó de no puedes venir y no puedes entrenar, ¿no? Pero él sí enfocaba mucho su determinación en decir, no me gusta entrenar mujeres por varias situaciones. Él decía, primero, que era un gimnasio en donde era exclusivamente de hombres y que había muchos hombres, por lo cual podía tener problemas o suscitarse problemas por ser una mujer, porque aquí hablaban como hombres, ¿no? O sea, se manejaban y se desenvolvían con hombres. Número dos, porque él decía que las boxeadoras, y es realidad, es un hecho, le parecía muy triste que no cobráramos lo que merecíamos por esforzarnos como nos esforzábamos. Y la tercera era porque él se dio cuenta al entrenarme a mí que cuando la mujer tiene sus periodos, había una retención de líquidos y era bien complicado dar el peso o meterte en el peso. Entonces, a Nacho le frustraba muchísimo cada que yo tenía una pelea de título del mundo y tenía mi periodo, porque era un conflicto de, estábamos haciendo todo lo necesario para dar el peso, pero simplemente la naturaleza humana no permitía, ¿no? Entonces, también a través del tiempo entendí que todo ese rechazo o esa negación de Nacho tenía siempre un fundamento, ¿no? Al final, más sabe el viejo más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, las características que Nacho marcó en el momento en el que yo vine y me dijo, no, muchachita, yo no entreno mujeres, este es un gimnasio de hombres, no quiero problemas, las mujeres no cobran tanto, Hoy lo veo reflejado a través de los años y digo,
¿qué razón tenía Beristain, no? Pero no es la razón de decir no. No de frenarme, sino de el querer brindarme otras oportunidades y no poder hacerlo, ¿no? También atarse las manos por el propio sistema del boxeo. Entonces, me topo con eso, pero empiezo a entrenar y empecé a hacer mi propio nombre en el Gimnasio Romanza, empecé a tener mi propia historia en el Gimnasio Romanza y logré convertirme en un campeón más del Gimnasio Romanza. Y hablando sobre los campeonatos mundiales, ¿cómo llega el primero? 16 de abril del 2011, de 2 peleas que ya habías tenido la oportunidad por el campeonato, viene la tercera. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo afrontaste ese...? Porque por lo que tengo entendido también fue una preparación muy corta, en la cual te tuvieron que aventar al ruedo y decir, si puedo, voy a hacerlo, y sales como campeona. También venías, bueno, también por lo que checamos, posiblemente no eras la favorita del lugar, de los promotores, de todo. ¿Cómo fue ese primer campeonato? Fíjate que en la pelea de Irma La Güerita Sánchez en el World Trade Center en el 2011, el 16 de abril del 2011, lo recuerdo perfecto porque yo había perdido contra la Tuti Bob en Argentina y había perdido contra Esmeralda Moreno en el Sindicato de Trabajadores del Metro, 2 peleas de título del mundo seguidas, que se me habían dado la oportunidad y que no es que no tuviera las circunstancias para poder ser campeona, tenía la calidad, pero creo que no tenía claro y no estaba determinada en ser campeona del mundo, porque para ser campeón del mundo a veces no solo tienes que prepararte aquí físicamente en el gimnasio, tienes que prepararte aquí mentalmente para ser campeón del mundo, y cuando no estás preparado mentalmente para ser campeón del mundo, aunque tu cuerpo esté preparado físicamente, no lo vas a hacer. Y fue algo de lo que a mí me sirvió en las 2 peleas pasadas, porque aunque estaba bien, con técnica, con cualidades boxísticas y con todo un futuro brillante que tenía como boxeadora, no tenía no rompía esa barrera que yo misma me ponía y que yo misma no me permitía brincar, porque a veces no estás preparado para el éxito, y eso es importante decirlo. ¿Cuándo estás preparado para el éxito? Yo creo que Dios tiene tiempos perfectos y sus planes son maravillosos, y a lo mejor yo no hubiera brillado tanto en las otras ocasiones como brillé en el 2011 con La Güerita Sánchez. ¿Por qué? Porque era todo en contra, porque eran las cosas del promotor, porque era la favorita, porque me iba a noquear, según decían las estadísticas. ¿Y qué pasa ahí? Peleas con el corazón y peleas con el alma, y ante el corazón, y cuando peleas con el alma, con el hambre, con el sacrificio de tener hambre, literal hambre de no poderte comer un taco para irte a la escuela y tener que entrenar, porque si te lo comes o te tomas una botella de agua, sabes que no vas a llegar a la escuela y tienes la responsabilidad de llegar a estudiar, pero también tienes el sueño y la pasión de ser alguien en la vida. Rompes ese paradigma mental y entonces estás preparada mentalmente para el éxito. ¿Por qué? Porque rompiste algo que no van a tener todos los peleadores, es esa hambre, esa sed que viene desde el alma para ser campeón del mundo. Entonces creo que tenía en ese momento todas las armas justas y ese día. Entonces salgo inspirada, salgo con el corazón, salgo en contra de todo y salgo a ganar. Pero salgo a disfrutar la pelea, porque no salí a buscar una pelea, a buscar un knockout, salí a disfrutar lo que yo estaba haciendo. Y eso fue la diferencia para haberle ganado a La Güerita Sánchez, que era la esposa del promotor, que estábamos peleando prácticamente con sus jueces, que en realidad dan la pelea en decisión dividida, aunque fue unánime. Los comentaristas expresan qué pelea ve el que da 96-95 y queriéndome robar la pelea, ¿no? Pero no pudieron porque fue más claro que nada. Pero te repito, todo se prestó para que ese momento se diera y yo Kika, brillara como tenía que brillar, porque a lo mejor en las otras 2, si hubiera ganado,
se sabía que podía ganar, ¿no? Pero en esta sabían que no pudieran. Campeona mundial, muy joven. A los 21 años, ¿no? A los 21 años fue el Contra primer campeón adversidad y todo, porque nos estaba contando que ese primer campeonato fue contra la esposa, me parece, del promotor. Sí. Y bueno, ahí Pues contra pasa todo por muchas cosas, ya consolidada, campeón incluso diamante, te decide un reto más grande, ¿no? Sí. Y de repente dice, ¿cómo me habías dicho? Quiero un golpe más fuerte, Quiero ¿no? más fuerte. Golpe más fuerte, emociones también más fuertes y decide ser mamá y por esta razón le quitan su campeonato, ¿no? mundial, ¿no? Hay una figura dentro del boxeo para las mujeres, la cual es un campeonato en receso, una campeona en receso, pero realmente nunca son campeonas en receso porque les quitan el campeonato. Ella nos platica, anuncia que es mamá y al par de meses están peleando su título, ¿no? Entonces no existe como esa figura, prácticamente un castigo por ser mamá. Por ser mamá. ¿Qué es lo que ella dice? Que se le hace una injusticia y que recientemente le pasó a otra competidora, a otra boxeadora, que le hicieron lo mismo, le quitaron su campeonato y bueno, ella denuncia, o bueno, no denuncia, sino expresa que para ella se le hace una injusticia, con lo cual yo estoy de acuerdo, me parece que pues, tu castigo por ser mamá sea quitarte tu título, pues no se me hace correcto, ¿no? Y pues durante este lapso de tiempo en el que tiene una hija, pasa esto del campeonato en receso, me parece que sí tiene una lucha después y todo, pero ocurre un proceso de ausencia dentro del deporte, ¿no? Del deporte. También nos comentaba, o bueno, nos contó todo esto porque ella sufrió depresión. De hecho, estaba con unos colegas platicando acerca de, pues, de que iba a entrevistar a Kika Chávez y ellos me decían, oye, ¿sabes si va a pelear? Yo, pues, por lo que yo sé, sí, ¿no? O sea, por unas entrevistas que había visto anteriores, pues menciona que sí. Me decían, qué raro, ¿no? O sea, ellos la habían visto hace 1 o 2 años. Decían, yo la había subida de peso, o sea, yo pensé que ya no iba a volver a entrenar. Ya no se veía en forma, ¿no? Para volver a boxear. Sí. Yo le comento esto a Kika y nos dice que es más por un tema de depresión, que pasó, su parón, ¿no? Y cómo la levantó el ser nombrada para el Salón de la Fama y pues, dijo, ¿no? Platica algo muy curioso, que ella estaba pintando en su casa y tras la noticia y todo esto dice, oye, yo no soy esto, ¿no? No soy esta no es Kika. Sí. Pues una forma tal vez de incluso de, no quiero decir de redimirse porque se fue como campeona, pero sí de demostrar de lo que es capaz y de tal vez alzar la voz, ¿no? De, pues estas personas no van a acabar con mi carrera, yo la termino cuando yo decida, ¿no? Entonces también nos platica todo esto, cómo superó la depresión y cómo fue regresar a entrenar con Don Nacho. Y pues ya preparándose para una nueva pelea. ¿Tú sabías antes de esto que existía el receso por embarazo? ¿Cómo funciona? No existe el receso por embarazo, esa es una falacia que se han inventado y yo siempre he estado en contra totalmente porque un campeón por una lesión puede permanecer 2 años inactivo y seguir siendo campeón, ¿no? Y lo siguen nombrando campeón en receso. Y cuando regresa pelea su título y se acabó. Yo anuncié que iba a ser mamá y al mes siguiente estaban peleando mi título del mundo. Entonces, para mí es un golpe bajo, muy bajo para el boxeo y es un golpe muy bajo para la mujer. Ahí nos damos cuenta de que todavía hay muchas limitaciones para salvaguardar la integridad como mujer. Porque al final del día regresar, obviamente de un embarazo, obviamente estuviste 9 meses sin trabajar, porque el boxeo es tu trabajo. No trabajas, no adquieres dinero, vienes, regresas y te quitan lo que tienes y vuelves a empezar. Entonces, ¿dónde está el campeón en receso? ¿Dónde está? Yo nunca fui una campeona en receso. Sí regresé por una oportunidad de título del mundo, pero porque la busqué. Porque yo regresé y dije, aquí estoy, y no hice una pelea de preparación, porque yo sabía que si hacía una pelea de preparación no me iban a dar la oportunidad para el título del mundo, esa es la realidad. Y no me ha pasado a mí, hay otra compañera actualmente que le está sucediendo lo mismo. Perdió a su bebé, le quitaron el título, ya es otra campeona, y hasta el día de hoy no han peleado el título, no es campeona en receso.
no es un campeón en receso, pierdes el título y se acabó. ¿Y por qué lo pierdes? O sea, es como si fueras o dijeras, ser mamá es tu derrota, ¿no? Cuando es el logro más grande para una mujer. Y para mí, aún tuviera 1000 títulos, nada cambia el hecho o nada es mejor que mi hija Alondra. Y en la vida de Kika, en la vida personal, nada es mejor que mi hija Alondra. ¿Cómo afrontas esa batalla, esa pelea fuera del ring, de no estar en el día a día, en el entrenamiento, de algo que empezaste a hacer desde niña? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que hay algo muy característico que mencionas. Tienes una formación desde niña. Desde niña tienes este hábito y este estilo de vida. Pero ¿qué pasa cuando algo sucede en tu vida que puede marcar un antes y un después? En este caso, a mí mucha gente que me llegó a ver y me decía, ya no vas a pelear, porque me veía muy pasada de peso, pero no entendía el por qué yo estaba en esa situación, ¿sale? Y es bien importante también mencionar la salud mental, te repito, porque la salud mental tiene que ver con todo. Si tú no estás bien mentalmente, no estás preparado para hacer absolutamente nada. Y en ese momento yo cruzaba un momento difícil en mi vida. Pasó la pandemia. Fue en el 2022 cuando yo crucé este momento, entre 2022 y 2023, o 2023 y 2024, no lo recuerdo. Y tuve un conflicto personal. Así lo vamos a dejar. Pero ese conflicto personal sí rompió algo en mí, ¿sale? Y es importante decirle a la gente que el único que puede rescatarte de donde tú crees que estás eres tú mismo. Y con que la única persona que te vas a enfrentar es contigo mismo. Y cuando alcanzas a entender que superarte siempre a ti, siempre va a ser difícil, pero siempre vas a ver a gloria, entiendes todo en la vida. Porque yo entendí que yo amo el boxeo, que yo soy Kika Chávez y que he logrado ser 2 veces campeona del mundo, campeona diamante, Salón de la Fama. Pero finalmente era Jessica y finalmente en mi vida personal no estaba bien y tras los reflectores mi vida siempre fue buena, pero ¿qué pasaba después en la vida de un peleador que si bien lo ha tenido todo, también hay momentos buenos y malos en la vida y que no alcanzamos a afrontar o estar preparados? A subir está genial, pero a caer no estás preparado en la vida, ¿sale? Pero cuando caes y sales de la caída, sales fortalecido totalmente. Y yo salí de un lugar muy, muy, muy feo y muy triste porque la depresión es algo que te marca la vida. Pero cuando tú le ganas a la depresión, es la batalla de tu vida. Y yo hoy estoy aquí y a toda la gente que me conoce sabe que Kika, cuando dice algo, Kika lo cumple. Y yo, como Jessica y como Kika, voy a regresar este 30 de agosto y voy a dar la mejor pelea de mi vida y voy a volver a ser campeona del mundo porque tengo las cualidades, porque afortunadamente pude vencerme a mí. Y cuando ya vencí lo más complicado en la vida, lo que me depara el destino solo es para disfrutarlo. Justo estos 3 años, me parece, de inactividad y todo esto que atraviesas. Pero mira, en estos 3 años de inactividad Justo, lo que llegó, justo. o sea, es que, ¿sabes? En la vida no estamos preparados para entender lo que el destino te va a deparar. Tú crees que estás en el peor momento de tu vida, tú crees que ya nada vale la pena y de repente, ¿qué crees? Que te llaman por teléfono y te dicen, estás nominada para ser Salón de la Fama. Y de repente dices, ay, qué padre, me tomaron en cuenta. Y en diciembre te llaman y te dicen, bienvenido, eres integrante del Salón de la Fama. Te das cuenta de que en la vida lo que sembraste, cosechaste. Y cuando tienes, de verdad, cuando tú siembras con amor, cosechas bendiciones.
Y yo solo en la vida he cosechado muchas bendiciones, porque la vida me ha bendecido como no tienes, Dios me ha bendecido como no tienes una idea. Y lo mejor que a mí me ha pasado en la vida es haberme encontrado con Dios. Y saber que a veces el mundo material te corrompe el alma de tal manera que sientes que lo pierdes todo cuando no lo tienes. Cuando en realidad lo más importante es lo que vives y lo que disfrutas todos los días. Justo, bueno, ya nos contaste un poco de cómo fue que te dio. Hoy soy Demi Montemariz y el por qué hoy decido regresar no es porque no tenga dinero o quiera volver para ganar dinero, porque al final de cuentas en los FMD no hay dinero o no hubo dinero en las épocas en las que nosotras peleamos. Si se da la fertilidad, qué bueno, no estoy buscando el dinero. Busco este momento porque yo me lo merezco y porque mi hija tiene que vivirlo y yo quiero que lo viva conmigo. Porque a mi hija no le tocaron mis épocas De gloria. Mi hija no vivió todo esto. Yo quiero que mi hija lo viva. Es por la realidad del por qué Kika quiere volver es por eso. Porque quiero que mi hija vea este mundo de grandeza para que sueñe en grande. Y aparte, arropo a nuevas generaciones de boxeadoras y eso me encanta porque abrirle las puertas de este gimnasio a otras peleadoras, para mí ya fue una ganancia. Y ya por último, para todos aquellos chicas, chicos que quieren dedicarse al boxeo, ¿qué mensaje les darías? ¿Qué preparación deben de tener? Un mensaje también a tu familia, a todos los que te ayudaron. Nada. Un mensaje a mi familia, pues mi madre, a mi padre, que lo han sido todo en esta vida para mí. Por ellos existo y por ellos soy quien soy. Gracias por acompañarme en todo este tiempo y aguantarme en todo este tiempo. Los amo con todo mi corazón. Padre mío, gracias por enseñarles este hermoso deporte que es el boxeo. Kika es Kika porque si Kifo Chávez existiera, Mika Chávez no existiera. Y a mi hija, que la amo y que le prometo que su madre va a ser campeona del mundo y ella lo va a ver. Y ella va a poder subir conmigo al ring para cargar ese cinturón. Te lo prometo, mi amor. Es una promesa y las promesas se cumplen. A las nuevas generaciones les diría que amen lo que buscan hacer o lo que buscan ser de sus vidas, porque la gente no entiende, la gente siempre dice, con disciplina logras todo, con disciplina haces esto, pero no es la disciplina, es el amor, porque con amor no sacrificas nada. Porque la gente dice, ¿cuánto sacrificaste para llegar a donde estabas? No sacrifiqué nada porque yo amé esto y porque fue mi decisión amarlo y entregarme. Ámenlo. Si van a hacer lo que quieran hacer, pero ámenlo. En verdad, ámenlo como si fuera ese novio al que le van a entregar todo su tiempo, toda su pasión, toda su lealtad y todo. Es lo mismo. Amen lo que quieran hacer y den la mejor versión de ustedes. Y siempre busquen ser buenos seres humanos, porque eso es la grandeza más importante, la vas a encontrar siendo más humano.